Estamos celebrando el domingo 19 después de Pentecostés. Para esta ocasión, la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los Efesios y nos dice lo siguiente: hermanos, debemos renovar nuestros pensamientos y nuestro espíritu. Revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, que son la justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejémonos de mentiras, hable cada quien con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si se indignan, no lleguen a pecar, y que el sol no se ponga sobre su ira. No den ocasión al diablo, el ladrón que no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos, para poder repartir con el que lo necesita. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablarles Jesús en parábolas a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado los terneros y las reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás tomaron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, se dio cuenta que uno no llevaba el traje de la fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de la boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Parece que nuestra Santa Madre Iglesia en los últimos domingos de Pentecostés quiere insistir de manera continua en que nuestro Señor Jesucristo venía a enseñarnos la verdad y que cualquiera que se opusiera a la verdad era su enemigo. Otra vez se enfrenta con sus enemigos, los escribas y los fariseos, pero no pongamos nuestra atención en ellos. Pongamos nuestra atención en otro detalle que nos debe llenar de consuelo. Y es que Cristo nuestro Señor en todo se acomodó a nosotros. Hizo las cosas muy fáciles para que llegáramos al reino de los cielos. Y escogió la mejor manera de enseñarnos los misterios del reino celestial. ¿Cómo lo hizo? Por medio de historias sencillas, por medio de cuentos. Así como le explicamos a los niños con cuentos cosas importantes, así lo hacía nuestro Señor, para que todos pudiéramos entender, para que tanto los estudiados como los sencillos comprendieran el camino para el reino de los cielos. Así nadie podía tener pretexto de decir: Señor, no te entendí, hablaste muy alto. Si Él nos empezara a explicar como los teólogos: miren, el camino de la perfección requiere tantos preceptos y tantos actos de la voluntad, podríamos decir: Señor, no te entiendo. Pero cuando Él nos dice: el reino de los cielos es como una boda, ¿quién lo va a entender? El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es muy sencillo, todos lo podemos comprender. Y en esta parábola
Nos habla de la terrible verdad del infierno, que es inmensurable. Aquel invitado no llevaba el traje de la boda y lo arrojó fuera de la fiesta y no lo va a volver a invitar, se va a ir al infierno. Nadie sale del infierno. Y así podríamos ir desgranando todos los misterios que encierra esa enseñanza. También nos habla de la invitación a la gracia, a su amistad divina. A nadie obliga. Dios a nadie obliga a ir al cielo. A nadie obliga a entrar a la iglesia, nos invita. Si nosotros nos negamos, nos arroja a las tinieblas exteriores. No porque Él quiera, sino porque nosotros lo elegimos. También nos habla de los ministros del Rey. Los santos padres, comentando este evangelio, hacen mucho hincapié en eso, en los siervos del Rey, que el Rey envía para invitar a los diferentes pueblos a la amistad de Dios, a entrar a la Iglesia Católica, a seguir el Evangelio. ¿Y qué pasó? Que primero no les hicieron caso, pero a los siguientes los maltrataron y hasta les dieron muerte. Allí se habla de la historia de la Iglesia, cómo Dios nuestro Señor escoge hombres de entre los pueblos para hacerlos sacerdotes y los envía a las diferentes partes de la tierra para invitar a la gente a llegar al reino de los cielos. A muchos de nosotros nos han maltratado, a otros de nosotros nos han dado muerte. Eso sabemos cuando entramos al seminario. Nunca nos engañan y estamos dispuestos a eso. No por nosotros, sino porque Dios nos prometió su auxilio. Y también hablan los santos padres del castigo que se sigue cuando rechazamos las invitaciones de los legítimos sacerdotes. Cuando osamos levantar la mano o la boca contra uno de los ministros del Señor. ¿Qué hizo el Rey con aquel pueblo? Envió embajadores para explicarles que le pidieran respeto a sus servidores. Envió a la justicia para que le explicara a aquel pueblo lo que había hecho. No. Mandó a sus ejércitos que arrasaran completamente a aquellas gentes perversas. Ese es el castigo que se ganan los pueblos cuando rechazan a los ministros de Jesucristo. Porque dijo nuestro Señor: el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Grandes enseñanzas, pero de todas, la que hoy nos llama poderosamente la atención es con lo que concluye el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir? Aquí en esta iglesia ahorita seremos 100 o 200 personas, no lo sé. Pero de todos nosotros, solamente algunos pocos se van a salvar y otros se van a condenar. Eso es una terrible verdad. Todos queremos estar en el poco número de los escogidos, todos nos queremos salvar, pero desgraciadamente no es así. Y esto es así porque Dios nos cierre las puertas del cielo, no. Es porque nosotros nos negamos a seguir sus mandamientos, es porque nosotros obramos como los invitados que rechazaron a los siervos del Rey. Por eso nos condenamos, no por otra situación. Y es que queremos probar y explicar que el cristiano está obligado a trabajar con ardor por el reino de Cristo si se quiere salvar. Porque muchas veces hay quien llega a decir: nadie te puede obligar a ir a misa, nadie te puede obligar a seguir lo que la iglesia manda, tú eres libre. Voz del demonio, voz de las almas rebeldes. Eso no puede ser así. Es cierto, Dios no nos va a obligar, la iglesia no nos puede obligar, pero si no hacemos lo que Dios manda, nos vamos a condenar. Es así de sencillo. Miren, Dios nuestro Señor hizo el camino del cielo muy sencillo. O hacemos lo que Él manda voluntariamente y nos salvamos, o somos rebeldes y desobedientes y rechazamos positivamente el cielo. El buen cristiano está obligado a trabajar por el reino de Cristo. Y esto nos lo dejó claramente nuestro Señor. Cristo no se andaba con rodeos, no andaba revolviendo sus palabras y envolviendo sus enseñanzas, no. Nos dice claramente: pocos se salvan. Y no es porque Dios haga difícil el camino del cielo, es porque nosotros nos complicamos el camino a la eternidad, con nuestra tibieza, con nuestra cobardía. Por eso nuestro Señor nos
nos lo enseña con el ejemplo. Con cuánto ardor buscaba Cristo los trabajos. Él los deseaba con ansias, refrescaba su memoria a menudo pensando en lo que iba a ser en el Calvario. Y cuando se acercó su pasión, entra con alegría al lugar de su tormento y se afligía porque tardaba el tiempo por llegar. Y cuando San Pedro le decía: no, Señor, no vayas a la cruz, él lo reprendía, porque nuestro Señor nos venía a dar ejemplo. Muchos desean el trabajo y dicen: sí, yo quiero sufrir por Cristo, yo quiero trabajar por Él. Pero ya que llega el trabajo, andamos renegando y nos andamos quejando y decimos: pero ¿por qué a mí? Cristo nuestro Señor no. Él solamente se quejaba porque el sufrimiento no llegaba, no porque estuviera padeciendo. Él perseveró en el sufrimiento con amor hasta el último segundo. Acometió el dolor sin impedirlo, aunque lo podía hacer. No se excusó ni se defendió. Se ofreció sin resistencia a cuanto quisieron hacer de él sus verdugos. Sabía que en el huerto lo iban a apresar y allá fue. Sabía que los soldados lo iban a golpear y él presentó el rostro, presentó su cuerpo a los azotes, sin desviar el cuerpo al dolor, sin hurtar el cuerpo al trabajo. No se quiso defender con Pilatos y finalmente aceptó la injusta sentencia, abrazando dulcemente la cruz. Y allí se dejó morir. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si el amor fue el que lo llevó a la cruz. Si Él nos amó tanto que sabía que con su muerte nos iba a abrir el cielo. ¿Él qué perdía si nosotros no lo amamos? ¿Qué le iba a suceder a Él? Nada. Él todo lo hizo por nuestro amor. Él se dejó clavar por nosotros. Él nos amó hasta la muerte, porque sabía que ese era el precio de nuestra llegada al cielo, porque sabía que solamente con dolor y con sangre se salvan las almas, porque Él sabía que si no nos salvábamos, nos íbamos a ir al infierno, y su corazón amante no lo podía sufrir. Y desde entonces le trazó su misión a los siervos del Rey. Eso es lo que tenemos que hacer: sufrir por el pueblo, padecer y llegar a la cruz, si así Dios lo quiere, con tal de que se salven las almas, porque eso es lo único importante, que las almas se salven, que la doctrina de Cristo se predique. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Ese es el camino que Él nos trazó. No hay otro. El único camino que llega al cielo pasa por el Calvario y todos tenemos que ir ahí. Esto es lo que Cristo hace por nosotros, para que podamos llegar al cielo, para que alcancemos la gracia santificante, para darnos los sacramentos. Todo esto hace Cristo. Murió Él en la cruz y escogió a tantos hombres como sacerdotes para morir por las almas. ¿Y qué hacemos nosotros por Cristo? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hacemos por Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por Cristo y por la Iglesia? Mientras Cristo nuestro Señor se encara de frente con nuestros enemigos y pelea de frente contra ellos, nosotros nos rendimos cobardemente, retrocedemos ante el primer trabajo. Cristo nuestro Señor derrama toda su sangre por nuestras almas y nosotros pasamos insensiblemente ante tantas almas engañadas, esclavas del pecado, de la superstición, como aquellos judíos de la parábola del buen samaritano. Pasamos al lado de nuestros hermanos y decimos: allá él, es un chismoso, es un mentiroso, cae en este o en aquel pecado. Esa no es actitud del cristiano. Si yo paso al lado de mi hermano y lo veo caer en un pecado, hago penitencia por él. Yo ante el Santísimo y le pido
pedido perdón por sus pecados, porque eso es lo que Cristo hizo. Muchas veces nos contestamos con decir, yo no me junto ni hago lo que ellos, eso no basta. No voy a hacer lo que ellos hacen porque amo a Cristo, pero voy a hacer penitencia por ellos, y voy a rezar, y voy a pedir para que se conviertan. Y si para que se salven tengo que morir, pues bendita muerte, con tal de que Él se salve, porque eso hizo Cristo en la tierra. Nuestra actitud como cristianos el día de hoy no se acerca ni de lejos a la actitud de los siglos de la fe, los siglos de las grandes obras de la Iglesia, de la fundación de las universidades, de la construcción de catedrales, de hospitales, de los grandes ejércitos, de la Santa Inquisición, de todas las obras que le dieron gloria a la Iglesia. Y muchas veces decimos, es que ellos eran más. ¿Dónde empezó la Universidad de Salamanca? En la pobre escuela parroquial de un pueblo, y llegó a ser la universidad más grande del mundo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué somos una cristiandad mediocre? Porque nosotros no somos como nuestros padres. Porque si nuestros padres se levantaran del sepulcro y vinieran el día de hoy a vernos a nosotros, se cubrirían la cara de vergüenza, viendo la actitud que nosotros tenemos. Porque ellos no eran insensibles ni indiferentes a las enseñanzas de Cristo. Cuando San Francisco entendió que Cristo le decía, vende y da todo lo que tienes a los pobres, Él lo hizo. Cuando San Luis Rey de Francia comprendió que tenía que hacer una cruzada para defender los santos lugares, allá fue. Esa es la única diferencia, que ellos tomaban el Evangelio al pie de la letra y nosotros no. Andamos dándole rodeos y buscando el camino más fácil para llegar al cielo, pero ese camino no existe. Si nosotros nos arrastramos en la anemia espiritual que nos asfixia, es por nuestra tibieza, porque tenemos un corazón de piedra. Hace mucho que ya no seguimos el camino de Cristo. Tenemos un corazón de piedra. Se cuenta de San Francisco de Sales que en cierta ocasión lo dejaron ver la sábana santa que cubrió a nuestro Señor. Cuando Él observó aquel lienzo bendito, lleno de la sangre de nuestro amable Redentor, se cubrió de lágrimas, viendo lo mucho que nuestro Señor padeció por nosotros. Y no podía ver un crucifijo sin llorar. Nosotros lo vemos todos los días, y quizás lo tenemos como un adorno, porque ya no entendemos el camino de la cruz, porque hace mucho que perdimos el camino del cielo, y convertimos a la Iglesia y a la religión como un pretexto más para lucir, o para pelear, o para hacer valer nuestros derechos, y no es así. La Iglesia no es un lugar de política, ni es un lugar popular. La Iglesia es la casa de Dios, y aquí se enseña el camino del cielo, porque para eso las mandó construir Cristo. Aquí se enseña el camino de la cruz, y el camino de la cruz es el camino de la humildad, del sufrimiento, de la vida genuinamente cristiana. Hoy como entonces, todos estamos obligados a proclamar la divinidad de nuestro Redentor, pero más con las obras que con las palabras. Recordemos lo que dijo nuestro Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos habrá que el día del juicio final digan, pero yo hice milagros en tu nombre, pero yo convertí a tanta gente, pero yo hice tanto por tu iglesia? Y dirá nuestro Señor, ¿y eso a mí qué? Si no cumpliste mi voluntad, si no seguiste el Evangelio al pie de la letra, de nada nos va a servir. Tenemos que predicar con las obras, no con las palabras. ¿Cuántos dicen, yo sirvo a Dios y todo lo hago por las almas, cuando por atrás clavan el cuchillo a manera traidora, cuando engañan, cuando mienten? El mejor testimonio de Cristo y la divinidad de nuestra religión
Señor debe de ser nuestra conducta. La mejor prueba de nuestra fe debe de ser la santidad de nuestra vida. Que ante nuestra actitud genuinamente cristiana e intrépidamente piadosa, los mundanos se ven obligados a retroceder y callar. Hoy se necesitan padres de familia que sean vivas imágenes de la autoridad de Dios según el plan de nuestro Señor. Mujeres que sean esposas y madres ejemplares, amantes de su hogar y de sus hijos. Jóvenes valientes y genuinamente católicos, enemigos del mundo y de sus vanidades. Señoritas modestas y piadosas, que sean argumentos vivos de la doctrina católica sobre la dignidad de la mujer. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que hace falta. Eso es lo que está provocando la derrota de la iglesia, no el poder de los enemigos, porque como dijo San Pío X, la debilidad de los cristianos es el poder de los enemigos de la iglesia, porque estamos obligados a vivir como nuestros padres, porque vivir así es dar testimonio de Cristo, y no hacerlo así es una vergonzosa cobardía, y los tiempos no están ni para nuestra cobardía ni para nuestra tibieza, mucho menos el día de hoy, que los enemigos con desvergüenza infernal alzan cabeza y cierran filas contra la cruz de nuestro Señor, quemando iglesias, cerrando templos, prohibiendo el culto, martirizando a nuestros hermanos, lanzando leyes anticatólicas desde los congresos, dando muerte a los siervos de nuestro Señor en otros países del mundo, porque el martirio ni es lejano, ni es una ilusión. Quizás está más cerca de lo que pensamos, y tenemos que alcanzar la gracia de poder merecerlo, porque es una gracia que pocos han conseguido. Santa Teresa de Jesús lo pidió por muchos años y no lo alcanzó, y era un alma tan amada de nuestro Señor. El martirio es un privilegio que pocas almas merecen, y quizás no está lejos. Y si está lejos, es solo por nuestra tibieza, porque nos da miedo sufrir algo por Cristo, porque ante el trabajo y ante la amenaza retrocedemos. Que se va a sentir miedo, sí. Los mártires sentían miedo, pero la valentía no está en no sentir miedo, está en sobreponerse a ese temor y avanzar con decisión a lo que Dios nos ofrece. Hoy debemos proclamar al bendito Señor Jesucristo, que con su muerte nos alcanzó la vida, pero lo debemos hacer con nuestras obras, con fervor en el servicio de Dios, como lo hicieron los gloriosos macabeos. Esta familia, aún sin haber recibido la gracia de Dios, sin haber recibido el don de la Iglesia Católica, se ofreció generosamente para pelear las batallas del Señor. Se cuenta que los enemigos del pueblo invadieron a los judíos y los obligaron a sacrificar a los ídolos, a caer en idolatría, en supersticiones y hechicerías. El pueblo no lo quería hacer y estaba firmemente decidido a morir. Cuando uno de aquellos del pueblo, traidor y cobarde, con su ejemplo quiso arrastrar a los demás, y a vista del pueblo tomó un cuchillo para degollar a una víctima en honor de los falsos ídolos. Matatías, que era el patriarca de aquella familia, lo vio. Y dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo entró en él y, lleno de una santa ira frente a todo el ejército de los enemigos, tomó un cuchillo y lo degolló frente a todo el pueblo, y le dijo a los demás: todos los fieles de Dios, todos los fieles servidores de nuestro Señor, síganme a los desiertos y peleemos por la gloria de Dios. Y se fueron al desierto y se dedicaron a pelear, a sufrir hambre, sed y heridas. Así por muchos años estuvieron combatiendo a los enemigos del pueblo. Antes de morir, cuando estaba en agonía, llamó a todos sus hijos y les dio su testamento.
y les dijo así: hijos míos, guardad con celo la ley del Señor y dad la vida por las tradiciones de vuestros padres. Acordaos de las hazañas de sus antepasados y alcanzaréis nombre eterno. No temáis a las amenazas de los malvados, porque su gloria se convertirá en estiércol y gusanos. Hoy se engríen, pero mañana serán polvo. Vosotros, hijos míos, cobrad ánimo, combatid varonilmente por la ley de Dios, y en esto seréis gloriosos. Y así lo hicieron. Hasta el último dio la vida por la gloria de Dios y por defender al pueblo. Es una vergüenza, dice San Bernardo, que una cabeza coronada de espinas tenga miembros delicados. Se nos debe caer la cara de vergüenza viendo a nuestro Señor que marcha con alegría para sufrir en el Calvario, para luchar con nuestros enemigos, viendo las generaciones de nuestros padres que por defender la verdadera doctrina de Cristo, que por defender el verdadero Evangelio y defender sus templos, arriesgaron sus vidas y no le temían, aunque ellos eran más y tenían más poder. Se nos debe caer la cara de vergüenza, porque no les llegamos ni a los talones, porque no nos parecemos ni de lejos a lo que ellos hicieron. ¿Qué harían nuestros padres? ¿Qué dirían ellos si levantándose del sepulcro nos vinieran a ver y platicaran con nosotros? ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían de nuestra actitud? Yo creo que se les caería la cara de vergüenza y nos dejarían aquí. Esa misma vergüenza que debemos de tener, pero una vergüenza fructífera que produzca deseos eficaces de vivir el Evangelio al pie de la letra, de ser cristianos auténticos. A nosotros no nos toca decidir qué situaciones vivir, solamente podemos decidir qué hacer en las situaciones que Dios permite. Los tiempos son difíciles y es cierto que es prácticamente imposible vencer, pero no lo es así. Es perfecto que es distinto. Nunca debimos de olvidar que Cristo nos mandó aquí a pelear contra sus enemigos, que somos discípulos de un rey que proclamó la divinidad y la verdad de su misión sin ningún temor ni diplomacia. Cristo no andaba con diplomacias. Cuando los judíos le preguntaron: ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy el Hijo de Dios. Te vamos a dar muerte, pero eso no cambia las cosas. Yo sigo siendo el Hijo de Dios. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, proclamar la verdad del Evangelio. Y cuando nos lancen amenazas y cuando pretendan llenarnos de temor, debemos responder: pues tus amenazas no cambian la verdad de las cosas, pues tus amenazas no te dan el derecho ni la razón, porque la razón y el derecho están del lado de Cristo. La justicia está del lado del Rey de Justicia, Cristo nuestro Señor, que el día de hoy nos manda a conquistar almas con el ejemplo, la oración y la mortificación, estando seguros de que todos esos hermanos que conquistemos será nuestra corona por toda la eternidad. Que así sea por mediación de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.